General, ¿podríamos comenzar por hacer un balance de lo que han sido los logros de la policía en Colombia en contra del delito? Bueno, los logros de la policía realmente son los logros de todo el país y fundamentalmente de un gobierno que fue elegido para poner en marcha un proyecto de seguridad democrática. Los avances son incontrovertibles. Les señalo un par de cifras. En el año 2002, en el país asesinaron cerca de 29.000 personas. Se acaba de publicar el balance de medicina legal del Instituto Forense Colombiano, donde queda probado que en el año 2008 esos homicidios disminuyeron a cerca de 15.000. Es decir, nos hemos ganado 14.000 vidas año a año. La recuperación de la vida empieza a ser un elemento fundamental. Hemos pasado de una tasa del 2002 de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa en el 2008 de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Siguen siendo muchos muertos, pero vamos en la línea correcta. Le menciono otro dato. Secuestros. En el año 2001 se estima que hubo en Colombia 3.800 secuestros. En lo que va de enero a hoy, 2009, se han producido 64 secuestros extorsivos. Los mismos que se dieron en 5 días del año 2001. Y estamos a mitad de año. La recuperación de la vida, la recuperación de la libertad son hechos incontrovertibles. En materias tan importantes como el narcotráfico, se acaba de revelar la disminución que registra Naciones Unidas a través de su sistema de monitoreo de cultivos ilícitos y de productividad de cocaína, señalando que entre el año 2007 y el 2008 hubo una reducción cercana al 18% de las extensiones de cultivos en Colombia y probablemente una caída de la productividad de cocaína cercana al 25%. Significa que hoy Colombia no es ya el monopolizador de ese cultivo ilícito, ni el productor, como lo fue en el pasado, de cerca del 94% de la cocaína que consumía el mundo. Hoy Colombia participa en ese negocio tan terrible que es el narcotráfico, con una producción cercana al 54 o 55% de lo que produce el mundo, pero ya no somos el principal productor con el 94% que lo fuimos. Y por otro lado, qué duda cabe que avanzamos también contra la delincuencia común. No obstante, digamos, nuevas manifestaciones, nuevas demandas de la ciudadanía para que una vez que se siente protegida en su vida, en su libertad, protejamos también el bien patrimonial. Siempre dentro del campo de los logros, la institución cuenta ahora con una generala, la general Luz Marina Bustos. ¿Qué significado tiene esto para su institución, la presencia femenina? Bueno, la policía colombiana ha estado a la vanguardia de procesos de cambio, yo diría, en los últimos 30 años de manera muy visible. El ascenso de una general significa haber capitalizado una decisión de mis antecesores tomada hace 30 años, con una visión incluyente de la policía, para que la policía, como corresponde, sea el espejo de una sociedad. Que una mujer ocupe, digamos, ese grado, para nosotros significa que el futuro está asegurado, que el papel de la mujer en la policía, que ha sido formidable, actualmente tenemos cerca de 6.000 policías en la institución, deberá seguir creciendo, fundamentalmente porque aportan, en primer lugar, mucha transparencia, mucha verticalidad en el cumplimiento del deber y, desde luego, mucha eficacia combinada con ternura, que para una policía es muy importante. La policía de Colombia también atiende el conflicto armado. Ello ha significado, obviamente, una militarización del cuerpo. ¿Es dable pensar que en algún momento cambie ese rol y se dedique fundamentalmente a la seguridad ciudadana? Sí. Bueno, debo decir que la Constitución del 91 realmente definió a la policía como un cuerpo armado de naturaleza civil. Nuestra conciencia de civilidad está siempre presente. ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia? Por razones de la amenaza terrorista, por razones de la amenaza narcoterrorista,
hay una especie de zona gris, donde militares y policías tenemos que asistir para el restablecimiento del orden público. En la medida en que durante estos 7 años ha habido un control territorial mucho más estrecho sobre esos delincuentes, la policía también ha ido focalizando sus esfuerzos para atender temas de seguridad básicamente urbana y seguridad ciudadana. Déjeme darle unos ejemplos. En los 2 últimos años, por ejemplo, hemos activado 3 policías metropolitanas desde la Policía Nacional. Hoy 7 de nuestras más importantes capitales tienen policías con perfiles urbanos de seguridad pública y ciudadana para realmente atender una demanda que cada vez es más creciente en relación con básicamente los bienes patrimoniales. Y yo lo que diría es que nuestra policía, en la medida en que superamos este estado de confrontación, regresa a su naturaleza primigenia, que es la prevención. Porque lo que está claro es que somos una institución, como usted lo afirma, y en eso tiene toda la razón, yo no diría militarizada, sino polivalente. Tenemos personal policial desarrollando operaciones helicoportadas contra el narcotráfico en la selva, pero también tenemos policías desarmados en bicicletas en las ciudades. Desde luego, el deber ser de la policía es ser una policía preventiva. Y en ese caso de futuro, ¿saldría la policía del Ministerio de Defensa y pasaría a formar parte del Ministerio del Interior y en consecuencia sería una policía absolutamente civil? Pues debo decir que orgánicamente nosotros somos en América o en Latinoamérica una de las policías que todavía orgánicamente depende del Ministerio de Defensa. La otra policía que nos acompaña en eso es Carabineros de Chile. Y ese debate, digamos, es provocador, porque el deber ser es muy importante. Pierde un poco de fuerza cuando uno revisa las cifras. Las 2 policías más acreditadas de Iberoamérica somos Carabineros de Chile y la Policía Colombiana. Las 2 policías más confiables, según encuestas sobre ciudadanos, Carabineros de Chile y la Policía Colombiana. Y por otro lado, debo decir que, aunque orgánicamente dependemos de defensa, la Policía Nacional Colombiana responde funcionalmente a 6 ministerios. Yo respondo al Ministerio de Hacienda con mi Policía Fiscal y Aduanera, funcionalmente. Respondo al Ministerio del Interior y de Justicia en temas que tienen que ver con la criminología y con desarrollos de seguridad pública. Respondo fundamentalmente al Ministerio de Transportes para el tema de la seguridad vial. Respondo funcionalmente al Ministerio del Medio Ambiente para el tema de la protección del ecosistema. Es decir, somos una policía relacionada funcionalmente con otros ministerios. General Óscar Naranjo, así como hay importantes logros en el campo del funcionamiento de la policía, usted lo ha señalado, disminución de los asesinatos, disminución de los secuestros, mayor tranquilidad ciudadana para transitar por las calles y por las carreteras. Hay también aspectos, y como en todos nuestros países, falta mucho por hacer. Y hay aspectos que a mí me gustaría señalar. Estas 1000 denuncias ante la Fiscalía de los llamados falsos positivos. Bueno, debo decir que el gobierno ha actuado con toda prontitud, con toda eficacia y con toda transparencia para atender esa denuncia. Debo recordar que fue el propio gobierno quien puso de manifiesto, digamos, la existencia de un problema y actuó con todo rigor. En las primeras de cambio, digamos, del conocimiento de esa situación, el propio señor presidente y su ministro de la Defensa produjeron por vía de transparencia la desvinculación de un número significativo y representativo de oficiales de la fuerza militar. Por otro lado, le han dado garantías plenas a la justicia ordinaria, no a la jurisdicción penal militar, para que investigue y se aboque con esos casos. Y por otro lado, en un esfuerzo realmente, diría yo, admirable como subordinado del gobierno, se ha puesto en marcha en Colombia una figura que no es muy común, que haya consejos comunitarios televisados sobre derechos humanos, para que el conjunto de la población, de manera directa, clara y pública, haga denuncias donde puede haber militares o policías implicados.
Usted sabe que lo que va del año 2009, según el Ministerio de Protección Social, 12 misiones médicas han sido atacadas por sectores armados. Sí, realmente nos preocupa que particularmente las FARC tengan un comportamiento terrorista que no produce ninguna limitación en su accionar criminal y ha llegado a la barbarie de atacar misiones médicas. Nuestra responsabilidad es proteger esas misiones médicas, pero también nuestra responsabilidad es llamar la atención sobre un actor armado ilegal que actúa violando cualquier principio. A diciembre del año pasado, un alto porcentaje, tal vez la cifra no sea exacta, pero digamos, se asegura que sería el 75% de los asesinatos serían cometidos por jóvenes menores de 16 años. Y estoy recordando en este preciso instante el trágico asesinato de una madre embarazada que ha fallecido, felizmente se salvó la criatura, a manos, entre otros, de un niño de 11 años. Bueno, la cifra seguramente, digamos, no representa ese porcentaje tan elevado que usted menciona. Lo que sí es evidente es que tenemos preocupación hoy por el comportamiento de nuestros menores de edad. Y además una preocupación que surge de un contexto global. Lo que está claro en el mundo es que la llamada delincuencia juvenil es creciente en los llamados países del primer mundo, pero también en países en vía de desarrollo. Digamos que las autoridades judiciales, policiales, los estados, estamos enfrentados a un nuevo desafío, que significa ver la transformación de nuestros jóvenes, que en el pasado realmente eran inimputables por razones de edad, a constatar hechos tan dramáticos como los que usted está señalando, de ver a un joven, un adolescente de 14 años convertido en un asesino. ¿Cuál es la responsabilidad que nos cabe allí? En primer lugar, movilizarnos para reconstituir el valor de la familia. Estos jóvenes, estos niños delincuentes, no lo serían si las familias rescataran el valor de la unidad, del afecto, de la tutoría sobre sus hijos. En segundo lugar, tenemos la inmensa responsabilidad de no estigmatizar a los jóvenes. Lo que sería un error es que como resultado de esta situación uno pudiese invocar medidas drásticas para darle tratamiento delincuencial a los jóvenes. Desde la Policía Nacional, desde el gobierno, nosotros somos cautelosos, cuidadosos, respetuosos de lo que significa darle tratamiento a los jóvenes que incurren en hechos de violencia y particularmente enfatizar medidas de prevención. Y por otro lado, como lo ha señalado el gobierno, y la policía participa totalmente, con convicción de esa idea, tenemos que perseguir, neutralizar y someter a la ley a los delincuentes que instrumentalizan a los niños y que convierten a los jóvenes en sicarios. Los jóvenes no delinquen espontáneamente, delinquen porque detrás hay una organización mafiosa, perversa, a la que hay que someter a la justicia. Tengo entendido que en los últimos días en su institución se ha lanzado una campaña con el título de Apasionate por la vida, que pretende atacar el suicidio de jóvenes agentes de la policía entre 18 y 25 años. ¿Por qué sucede ello? Bueno, fundamentalmente porque la principal y más importante responsabilidad de una institución policial es garantizar la integridad, fundamentalmente la vida de los asociados, de los ciudadanos. Cuando una institución, digamos, incorpora y asimila la muerte como un hecho natural, yo diría que no solamente pierde legitimidad, sino que incurre en un grave error. Nosotros hemos llamado la atención, tanto al interior como al exterior de la policía, sobre la necesidad de apasionarnos por la vida, en el entendido de que la vida es el elemento sagrado que permite el funcionamiento, finalmente, de la sociedad. Y debo decir que una institución como la nuestra, hoy integrada por 150.000 hombres y mujeres, demanda un tratamiento especial donde el afecto, particularmente de quienes tenemos responsabilidades de mando y dirección, llegue hasta el último de nuestros compañeros. Nos preocupa ver cómo en lo que va corrido de este año, de enero a la fecha,
ya 21 policías se han suicidado. Eso nos parece inadmisible, nos parece reprochable y nos parece que debe poner en marcha, como lo hemos puesto, una campaña para apasionarnos por la vida. General, una curiosidad entre paréntesis. ¿Qué pasó con el cadáver de Raúl Reyes? Bueno, lo hemos dicho de manera clara y directa. La persona realmente, con toda la posibilidad legal, jurídica, legítima de disponer de ese cadáver, decidió, por distintas razones, entre otras de seguridad, que la policía procedía a darle santa sepultura a ese cuerpo de Raúl Reyes, de alias Raúl Reyes. La confidencialidad del sitio donde está corresponde, digamos, a ese acuerdo expreso, firmado en documento, donde su esposa, la responsable directa, diría competente, acreedora de ese derecho, dispone que por distintas razones la policía le ayude a darle santa sepultura al cadáver de alias Raúl Reyes. Así se ha cumplido y la policía está a disposición de esa señora para poner ese cuerpo donde ella finalmente lo determine de forma definitiva. Por lo tanto, lo que puedo decir es que el cuerpo está ahí y que hemos obrado básicamente en acuerdo y además yo diría en cumplimiento de un mandato y una voluntad expresa de su esposa. Producto de la experiencia histórica que ha tenido la policía, y tomo solo un dato al azar, los últimos 50 años, producto de las circunstancias que ha vivido el país, es una policía con muchísima experiencia en el combate a diferentes tipos de violencia. Y tanto es así que se realizan con regularidad en Colombia diferentes eventos dedicados, congresos, seminarios, a esas razones. ¿Qué puede aportar concretamente la policía colombiana a otras experiencias difíciles, por ejemplo, como la que se está viviendo en México? Bueno, Colombia en general, víctima del narcotráfico, víctima del terrorismo, ha acumulado unas lecciones que están marcadas por éxitos y por fracasos. ¿Qué es lo que uno quisiera poner a disposición del mundo hoy? Particularmente las lecciones que nos llevaron a fracasos, para que nadie nunca más sea víctima de los narcoterroristas. Realmente la tragedia que ha significado para Colombia enfrentar ese fenómeno no solamente está representado en el dolor de la muerte, sino que ha estado representado en la transformación de valores por antivalores. Nosotros no le deseamos eso a nadie. Esa experiencia la estamos poniendo a disposición del mundo entero. Por eso Colombia en materia policial mantiene un liderazgo tan fuerte. De hecho, hemos promovido desde Bogotá la conformación por primera vez en América de una organización policial, Ameripol. Hay 22 países, policías, ya parte de ese acuerdo, con 8 observadores internacionales europeos, asiáticos, que realmente le dan una prestancia a esa posibilidad de transmitir esas lecciones. Y por otro lado, por mandato del gobierno, en particular del señor presidente, la policía colombiana está a disposición de cualquier nación que pretenda generar verdaderas alianzas y utilizar la capacidad colombiana para neutralizar y someter a los delincuentes a la ley. Es lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, con México, donde nuestra experiencia está siendo puesta a consideración de las autoridades mexicanas, donde nuestra capacidad para formar, entrenar, capacitar policías también empieza a producir unos resultados, y donde nuestra disposición para intercambiar información de inteligencia es permanente. Uno lo que diría es que el mundo no se puede dar el lujo hoy de decir que la cooperación policial es un tema discrecional, político. Nosotros creemos que es un imperativo ético. Todas las policías del mundo tenemos obligación de cooperar. Ese ya no es un tema donde el delito se puede considerar como un fenómeno doméstico. Realmente estamos frente a una globalización de la criminalidad y allí la participación de las policías, en nuestra opinión, tiene que ser obligatoria.
A propósito de esto mismo, general, una aclaración porque esta entrevista la estamos realizando en Holanda, en la ciudad de La Haya. ¿Cuál es la relación de la policía colombiana con la holandesa? Su país ha reivindicado desde siempre la corresponsabilidad en el tema del narcotráfico, entre los que producen y los que consumen. ¿Cómo se vive eso en el campo policial entre ambas policías? Bueno, desde hace unos 15 años, de manera bilateral, tenemos convenio con Holanda. De hecho, la policía holandesa mantiene en Colombia oficiales de enlace. Hay un equipo allí permanente que nos permite fundamentalmente intercambiar información, visualizar tendencias, particularmente frente al crimen transnacional, no solo el narcotráfico, el tráfico de personas, el tráfico de armas, las tendencias nuevas en relación con el consumo de metanfetaminas, drogas de diseño. Y yo diría que es una relación que ha sido tremendamente constructiva. ¿Cómo vivió usted, general, ese terrible hecho de niños quemados en una estación a manos de agentes de la policía? Bueno, debo decir que en los 2 años que estoy completando como director general ha sido uno de los hechos más dolorosos, porque realmente es de la contradicción, yo diría existencial, de cara al deber ser de la policía, que es justamente proteger, rodear de afecto, de amor a los menores, tratarlos con toda consideración y respeto. Y por esa razón, ese hecho que fue muy grave, nos permitió hacer una reflexión profunda sobre lo que significa respetar la vida de todos los ciudadanos, pero particularmente de proteger y asegurar la vida de los jóvenes. Déjeme decirle que una de las lecciones es que pusimos en marcha una verdadera jornada nacional de reflexión que me permitió, como director, llegar a cerca de 110.000 policías, en un ejercicio crítico y autocrítico de lo que significó ese hecho que nunca debió presentarse en una estación de policía. General, la sociedad entera se ve involucrada de una u otra manera con esta lacra que usted ha mencionado del narcotráfico. Y no hay país que viva una situación similar donde no se viva la corrupción a todo nivel. ¿Cuán grande es la corrupción en la policía respecto del tema del narcotráfico? Bueno, le voy a dar una cifra, digamos que es muy reveladora para significar que la policía y que en general la sociedad colombiana no ha sido una sociedad claudicante frente al poder del narcotráfico. Pues no ha sido claudicante en cuanto que nuestra historia registra el asesinato de importantes líderes de la política, de la magistratura, del periodismo, que han estado diciendo no a este proyecto mafioso. Y por otro lado señalar que en los últimos 12 años más de 3.000 policías han sido asesinados por el narcotráfico y por el narcoterrorismo. Eso significa, digamos, que los estamos enfrentando. Y yo diría que existiendo el problema de corrupción, porque yo no puedo caer en la ingenuidad de negarlo, lo que diría es que hay una solidez institucional alrededor de unos valores y de unos principios, donde cualquier hecho de corrupción, por mínimo que sea, es sancionado con una drasticidad ejemplificante. Le doy un dato. El director de la Policía Colombiana tiene facultades discrecionales para producir el retiro de policías sobre la base de verdad sabida, buena fe guardada. Es decir, las dudas favorecen siempre a la sociedad colombiana en relación con la transparencia de un policía. Durante mi administración en estos 2 años he retirado del servicio de 150.000 policías, 1.300, para darle garantía a la sociedad de que la corrupción no se abrirá paso en la policía. General, y con esto concluyo, ¿se imagina usted una Colombia post-conflicto? Creo que lo estamos viviendo. Es decir, déjeme decirle, sobre el tema del post-conflicto hay distintas teorías y enfoques. Pero una sociedad que produce la desmovilización en 7 años de cerca de 52.000 personas que estaban en armas, es una sociedad que empieza a ver una realidad nueva. Una sociedad que está marcada por una apertura política, jurídica y de corazón a todo aquel que quiera dejar las armas. General Óscar Naranjo, le agradezco mucho la gentileza que ha tenido con nosotros. Muchas gracias.
a través de su sistema de monitoreo de cultivos ilícitos y de productividad de cocaína, señalando que entre el año 2007 y el 2008 hubo una reducción cercana al 18% de las extensiones de cultivos en Colombia y probablemente una caída de la productividad de cocaína cercana al 25%. Significa que hoy Colombia no es ya el monopolizador de ese cultivo ilícito, ni el productor, como lo fue en el pasado, de cerca del 94% de la cocaína que consumía el mundo. Hoy Colombia participa en ese negocio tan terrible que es el narcotráfico, con una producción cercana al 54 o 55% de lo que produce el mundo, pero ya no somos el principal productor con el 94% que lo fuimos. Y por otro lado, qué duda cabe que avanzamos también contra la delincuencia común. No obstante, digamos, nuevas manifestaciones, nuevas demandas de la ciudadanía para que una vez que se siente protegida en su vida, en su libertad, protejamos también el bien patrimonial. Siempre dentro del campo de los logros, la institución cuenta ahora con una generala, la general Luz Marina Bustos. ¿Qué significado tiene esto para su institución, la presencia femenina? Bueno, la policía colombiana ha estado a la vanguardia de procesos de cambio, yo diría, en los últimos 30 años de manera muy visible. El ascenso de una general significa haber capitalizado una decisión de mis antecesores tomada hace 30 años, con una visión incluyente de la policía, para que la policía... General, ¿podríamos comenzar por hacer un balance de lo que han sido los logros de la policía en Colombia en contra del delito? Bueno, los logros de la policía realmente son los logros de todo el país y fundamentalmente de un gobierno que fue elegido para poner en marcha un proyecto de seguridad democrática. Los avances son incontrovertibles. Les señalo un par de cifras. En el año 2002, en el país asesinaron cerca de 29.000 personas. Se acaba de publicar el balance de medicina legal del Instituto Forense Colombiano, donde queda probado que en el año 2008 esos homicidios disminuyeron a cerca de 15.000. Es decir, nos hemos ganado 14.000 vidas año a año. La recuperación, como corresponde, sea el espejo de una sociedad. Que una mujer ocupe, digamos, ese grado, para nosotros significa que el futuro está asegurado, que el papel de la mujer en la policía, que ha sido formidable, actualmente tenemos cerca de 6.000 policías en la institución, deberá seguir creciendo, fundamentalmente porque aportan, en primer lugar, mucha transparencia, mucha verticalidad en el cumplimiento del deber y, desde luego, mucha eficacia combinada con ternura, que para una policía es muy importante. La policía de Colombia también atiende el conflicto armado. Ello ha significado, obviamente, una militarización del cuerpo. ¿Es dable pensar que en algún momento cambie ese rol y se dedique fundamentalmente a la seguridad ciudadana? Sí. Bueno, debo decir que la acción de la vida empieza a ser un elemento fundamental. Hemos pasado de una tasa del 2002 de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa en el 2008 de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes. Siguen siendo muchos muertos, pero vamos en la línea correcta. Le menciono otro dato. Secuestros. En el año 2001 se estima que hubo en Colombia 3.800 secuestros. En lo que va de enero a hoy, 2009, se han producido 64 secuestros extorsivos, los mismos que se dieron en 5 días del año 2001. Y estamos a mitad de año. La recuperación de la vida, la recuperación de la libertad son hechos incontrovertibles. En materias tan importantes como el narcotráfico, se acaba de revelar la disminución que registra Naciones Unidas